Bienvenidos amigos de Hacia el Encuentro con Dios, parte de toda la programación de NSE. Muy contentos de compartir nuevamente una entrevista sobre un tema que nos ayude a conocer y amar más nuestra fe. Un saludo a toda la familia de NSE en Lima, Cusco, Arequipa, las frecuencias de radio y televisión que NSE tiene para ustedes y también en las plataformas digitales. Esta semana nos vuelve a visitar, se interconecta con nosotros, le agradecemos el tiempo que se da. Ustedes ya le conocen, muchos de ustedes desde luego, porque lo han preguntado, preguntan por él, al padre Pierre Martínez Valencia. Se interconecta él desde la ciudad de Arequipa también. Él es parte del obispado castrense y vamos a hablar de un tema muy interesante, no digo polémico, porque puede ser y lo es, pero muy importante, sobre la Sagrada Escritura. Padre Pierre, nuevamente gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Hernán y hola a toda la gente de Nuestra Señora del Encuentro. Un gran saludo para todos ustedes y también mi reconocimiento en ese trabajo tan bonito de la evangelización por los medios de comunicación masivos, por las redes sociales, bueno, y por todo lo que hacen, que ciertamente es una obra inmensa, ¿cierto? Porque es tratar de llegar a aquellas personas que a veces no pueden llegar a la iglesia, ¿cierto? De manera presencial, pero ustedes dan una muy buena mano y además estos programas ayudan muchísimo a las personas a conocer un poco más nuestra fe y, como el programa también lo dice, acercarnos un poco más al encuentro con Dios, ¿sí? Sí, sí, padre, pues muchas gracias y no podríamos hacerlo sin tantos personas que colaboren, el equipo técnico que está aquí, usted mismo que nos brinda el tiempo, le agradecemos mucho y los amigos que también ayudan a que permanezca en ese, siga adelante. Así que todos hacemos parte de esta pequeña labor y qué bonito, como usted dice, al final es hacer iglesia y compartir la fe, ¿no? Todo lo que cada uno pueda desde su lugar. Así que, pues padre, estamos no con un tema menor acerca de esto que venimos hablando, no de un tema menor, la Sagrada Escritura. Vaya si habrá unos temas más como, no sé, antiguos, pero también tan permanentes en su debate actual sobre su, no sé cómo si es autenticidad, ¿no? Solo Sagrada Escritura. Habría muchos temas interesantes por donde partir. Pero Padre Pierre, decíamos antes de esta grabación, porque es un programa preparado con anticipación, digamos, un creyente, nosotros, ¿no? Digamos, católicos de países, digamos, tradicionalmente católicos, ¿cuáles son, digamos, el origen? ¿En qué tengo que creer, ¿no? Como un católico que empiezo, ¿en qué tengo que creer? ¿Dónde empiezo? Sí, eso justamente es lo que yo quería plantear, ¿no? Porque desde niños, cuando nos han formado católicos, nos han hecho leer muchas veces en los cursos de religión o en las catequesis o inclusive en casa, ¿no? Nos han hecho leer algunos fragmentos de la Biblia. Nosotros sabemos de memoria algunos fragmentos de la Biblia. Tal vez la parte de la Biblia que más conocemos es el Padre Nuestro. Tal vez sea la parte de la Biblia que más se conoce en el mundo, es el Padre Nuestro. Pero también dentro del occidente, por ejemplo, hay muchas frases que vienen del Evangelio, cuando se habla, por ejemplo, de que hay que valorar los talentos que uno tiene. Pues los talentos, el término talento es un término que viene de la Sagrada Escritura. Cuando la gente dice que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, eso es una frase de la Sagrada Escritura, la dijo nuestro Señor Jesucristo. Y así podríamos mencionar una cantidad de datos y de informaciones que han quedado, ¿no? Que han quedado en de la Sagrada Escritura. Ahora, el planteamiento podría ser, la Sagrada Escritura es un libro antiguo, como antiguo es, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, y mucho más antiguo, ¿cierto? Porque el Antiguo Testamento es de muchísimos años. Para nosotros son, digamos, más de 1000 años, inclusive casi 2000 años de antigüedad tiene el Antiguo Testamento, algunos libros del Antiguo Testamento. Entonces, podríamos decir, podríamos plantear, podríamos preguntarnos y cuestionarnos si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son libros que se escribieron hace 1000 años al menos, son libros de actualidad, son libros que hoy día podríamos nosotros ponerlos a la vista de nuestros ojos y pensar que nos están hablando de cosas actuales, de cosas presentes, o son solamente remembranzas del pasado, como al estilo de una moraleja, ¿no? Por otro lado, también hay otro cuestionamiento que tenemos que hacer y que muchas veces algunos lo han hecho, ¿no? Cuando
apareció todo este tema de la arqueología y de la geología, ¿no? Que empezaron a ver estratos de ciertos seres, ¿no? Antiguos que nosotros los seres humanos no conocemos, nunca hemos visto, como es el caso de los dinosaurios, ¿no? La era jurásica, y que al parecer no aparecen en la Biblia, ¿no? No hay ningunos vestigios de eso, lo que haría ver de que tal vez la Biblia no es la palabra de Dios porque no nos cuenta todo. Además, hay muchos datos que no se saben de la misma Sagrada Escritura. Si hablamos inclusive de la vida de Jesucristo, nosotros tenemos algunas informaciones sobre la vida de Jesús cuando Jesús era niño, digamos, su anunciación milagrosa, su nacimiento en Belén, la huida a Egipto, pero tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo duró la huida de Egipto. Algunos dicen que fueron 3 años, otros que fueron 5, otros que fueron inclusive 2 o podrían ser meses, no sabemos, o sea, no tenemos datos. Podemos hacer alguna coordinación, generar alguna inferencia, pero que la Biblia lo diga, no está. Y después, por ejemplo, de la misma vida de Jesús, nuestro Redentor, ¿no? Hay un tiempo que se le llama la vida oculta, porque está nombrada, pero no está desarrollada. Es decir, dice el evangelista San Lucas que Jesús crecía en estatura, en gracia, ¿no? Y que el Espíritu Santo estaba en él, ¿no? Y que vivía en Nazaret. Y después, cuando empieza la vida pública de Jesucristo, es a los 30 años. Entonces, ¿qué pasó entre los 11 años? Que inclusive podríamos preguntarnos, ¿qué pasó a los 7 años, a los 6 años de Jesús? También. ¿Qué pasó a los 8? No tenemos datos. ¿Qué pasó desde los 11 años hasta los 30 años? No tenemos datos. Entonces, al parecer, podría ser una historia y una historia imperfecta, ¿cierto? Porque no habla de todas las cosas. Además, para aquellos que, por ejemplo, tenemos una devoción a la Virgen, a todos los católicos, ¿cierto? Siempre nos deja ese deseo de conocer mucho más datos, ¿no? Datos de la Santísima Virgen María, ¿no? Lo que la Virgen María hizo después de que Jesucristo subió a los cielos con los apóstoles, ¿no? ¿Qué pasó? Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que ella se reunía en la oración con los apóstoles, ¿no? Pero más, el día de ayer hemos celebrado a San Mateo, y cuando uno delinea la vida de San Mateo, la Sagrada Escritura es muy pequeña, ¿no? En los datos que nos da, en las informaciones que nos da. Él era un publicano que trabajaba en la mesa de los impuestos en Cafarnaúm, porque si eso sí está más o menos claro, pero después, cuando Jesús, digamos, está dentro de los 12 apóstoles, por supuesto, pero después, ¿por dónde anduvo San Mateo? Claro, escribió el Evangelio, pero ¿por dónde se fue San Mateo? ¿A dónde fue a predicar? ¿Y dónde murió? ¿Y cómo murió? Claro, esos datos los tenemos por historia, pero la Sagrada Escritura no nos los cuenta. Entonces, es un libro para colmo, ¿no? Con ciertas ideologías que se han metido, ciertas maneras de pensar propias de una cultura racionalista, de una cultura, ¿cómo podríamos decir? Fenomenista, ¿cierto? La Sagrada Escritura es vista solamente como un libro de expresión religiosa, de sentimientos religiosos, que no trae consigo historias. Hoy día hasta se ha hecho una división, ¿no?, entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que claro que a muchos investigadores les puede servir para sus estudios arqueológicos y demás, pero en muchos sectores esto se ha tomado ya como para decir, la parte histórica de Jesús no la podemos encontrar en la Biblia. No podemos decir inclusive si existió Jesucristo. Imagínate la barbaridad. Increíble, así es. No podemos decir si es que existió Jesucristo, pero sí el Cristo de la fe, ¿no? El Jesús histórico no sé, pero el Cristo de la fe es del que hablan los evangelios. Y de los evangelios lo que tenemos que sacar siempre es una moraleja. ¿Se entiende, no? O sea, no hay datos históricos en la Biblia, según estos pensadores, sino solamente hay una cuestión de remembranzas de lo que la comunidad cristiana primitiva pensaba de Jesús, lo que San Pablo se inventó, porque en esto también van a haber muchos que van a decir que los apóstoles dejaron de tener lugar en la escritura o en la cristiandad, sino que entró a tallar solamente San Pablo, y San Pablo es el que armó la religión que hoy día vemos. Hay un montón de cosas que muchos críticos no solamente con poca fe, con poca buena voluntad, diría yo también, han expresado acerca de la escritura. Entonces, la escritura es un tema vasto, y como decías tú, es un tema polémico, ¿no? Entonces,
se puede agarrar de una rama uno y quedarse allí y trabajar y especular y dialectizar también y no sé, entrar en controversia con los que opinan distinto. Pero bueno, hay muchas cosas entonces por decir. La Biblia es un tema inmensamente grande, pero creo que tenemos que empezar desde una partecita, un inicio, ¿cierto? Hay algo que nos tiene que ayudar como para empezar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es agarrar una Biblia, ¿cierto? Cualquier cristiano, cualquier persona, ¿cierto? Para poder estudiar la Biblia, lo primero que tiene que hacer es abrirla, ¿cierto? Me acuerdo mucho cuando San Agustín ya estaba en su proceso de conversión, pero no quería convertirse porque él quería seguir viviendo sus pecados, ¿no? Claro, claro. No quería salir del pecado, hasta que en un momento, ¿cierto? En un jardín, ahí en Milán, de repente estaba pensando y rezando y viendo que se tenía que convertir, pero no quería convertirse y de repente escucha esa voz que dice, toma y lee, ¿no? Entonces yo creo que para hablar de la Sagrada Escritura, la primera cosa que hay que hacer es tomar y leer, ¿cierto? Entonces cuando uno agarra la Sagrada Escritura, la primera cosa que hace es ver que es un libro que tiene un montón de autores. Padre Pierre, perdóneme, con esta introducción tan interesante que ha hecho, permítame una pregunta previa, porque, bueno, la primera como pregunta que usted me planteaba y ya está como resuelta, eso es un tema totalmente actual, ¿no? Porque usted al inicio como que pues se preguntaba también sobre la actualidad de la Sagrada Escritura, y pues queda clarísimo de que es un tema súper actual y vasto, ¿no? Pero permítame antes de este cuerpo a cuerpo con la Sagrada Escritura que tengamos en casa, me parece un desafío, un planteamiento muy bueno para todos los oyentes y televidentes. Previamente, permítame recordar o volver a preguntar, e insistir, ¿y cuál es el lugar de la Sagrada Escritura dentro de la fe católica corriente, normal, habitual de nosotros? Usted decía al inicio que la mayor parte conoceremos el Padre Nuestro, que es una de las partes más, seguramente más conocidas, hasta memorizada. Pero ¿qué lugar? Nosotros solo Sagrada Escritura, ¿cómo podríamos decir esto brevemente? Un resumen a los oyentes y televidentes de NC. Ya, a ver, la primera cosa que debemos decir antes de tocar la Sagrada Escritura como católicos, ¿cierto? Es, pienso yo, reafirmar lo que decía San Jerónimo. Quien desconoce la Escritura desconoce a Cristo. Ya esto creo que es fundamental. Si uno es un cristiano, la Sagrada Escritura entonces es un puntal. Padre, perdóneme, pero la mayoría de nosotros, me incluyo, no conocemos la Sagrada Escritura. El católico promedio. Estamos en una situación delicada. Claro que sí, porque en muchas circunstancias, igual tranquilo Hernán, porque yo te quiero decir que no es tan así como lo dices tú. Porque si tú vas a misa los domingos, tienes familiaridad con la Escritura. Si es que uno va a misa durante semana, tienes familiaridad con la Escritura. En la Santa Misa existe una liturgia que es la liturgia de la palabra, en donde se va leyendo muchísimos textos en el ordenamiento, ¿no?, del misal romano, las lecturas bíblicas, se van tocando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los Evangelios. O sea, quien va a misa sin necesidad de leer la Escritura, quien va a misa diariamente, no podemos decir que conozca, que sea un experto, pero sí tiene conocimientos de lo que la Escritura nos dice. O sea, trato, familiaridad. Que hoy día tenemos la posibilidad de tener los textos, los libros. Así es. Pero antiguamente, antes de Gutenberg, la gente no tenía la posibilidad de tener la Biblia. Los libros en general, claro, algo impreso era muy difícil. Claro, si había una Biblia, esa Biblia estaba tal vez en un monasterio, en una iglesia catedralicia, ¿me entiendes? O sea, no es que todo el mundo tenía su Biblia en casa. Hoy día, por los avances tecnológicos, por la imprenta, tenemos nosotros la Biblia de manera digamos, como física, ¿no? Y de manera virtual, porque en los medios electrónicos y también en las computadoras hoy día hay mucha gente que con mucho esfuerzo, y en eso yo quiero valorar, porque les aseguro que muchas de las cosas que yo rescato, que yo puedo estudiar, inclusive de la Sagrada Escritura y de otros temas, los estoy sacando de cosas virtuales, o sea, de libros virtuales y de cosas así, porque a veces uno no tiene la posibilidad de poder recurrir a una biblioteca, ¿no?, física, o de poder tener esos libros. Acá en Sudamérica a veces hay cosas que escasean, pero ahora digamos, la virtualidad, ¿no?, o sea, todos los recursos digitales nos han ayudado muchísimo a rescatar, a recibir y a poder leer cosas que antes era imposible que pudiésemos leer. Entonces, en eso es una valoración que quiero hacer al margen, ¿no?, un poco como en paréntesis de este asunto. Pero
como te decía, alguna persona que va a misa tiene relación con la escritura. Una persona que va a misa diariamente tiene relación con la escritura, aunque no la lea. Pero eso no quiere decir que no haya que leer. Muy bien dicho. Y eso también es una cosa importante, que muchos católicos, ¿no?, tienen la Biblia en digamos, en sus anaqueles, en sus bibliotecas, ¿no?, empolvándose, y no las agarran. Y eso sí está mal, ¿no? Porque nuevamente vuelvo a repetir lo que dice San Jerónimo. El que desconoce la Escritura, desconoce a Jesucristo. Porque la Escritura de quien nos habla es de Jesucristo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y aquí, padre, ya sería recordar esto que también me llama mucho la atención personalmente, ¿no? ¿Qué lugar tiene la escritura para nosotros? Porque con los hermanos no católicos, pues habrá diferencias y tal, pero solo nos diferencia entonces tipo de traducciones de la escritura o algo así, o qué más para un católico, digamos, suma junto a la Sagrada Escritura. Si me permite, padre Pierre, como con esta continuación de la pregunta, le invito a la primera pausa. ¿Qué le parece? Perfecto. Sí, y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios que nos están siguiendo en radio, en televisión, en las redes sociales, también les invitamos, ya como el Padre dice, tiene unos minutitos, le vamos a pedir a nuestro amigo en la parte técnica, que es el señor Oscar Maima, que nos ponga una pausa brevísima, alguna oracioncita así muy cortita, porque hay mucho que aprender con el Padre Pierre el día de hoy sobre la Sagrada Escritura, y a usted les dé un tiempito de ir a coger corriendo la Sagrada Escritura en casa, la versión que tengan, lo que fuera, porque con el Padre Pierre vamos a empezar a mirar algunas cosas de nuestra Sagrada Escritura. No se muevan, que enseguida continuamos en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Muy bien, continuamos en este Hacia el Encuentro con Dios de esta semana y nos acompaña el Padre Pierre Martínez Valencia del Obispado Castrense aquí en Perú sobre un tema, nos viene hablando sobre un tema muy interesante, la Sagrada Escritura. Padre Pierre, nuevamente gracias por estar con nosotros y le habíamos dejado como también parte allí de la pregunta sobre el lugar que tiene la Sagrada Escritura para nosotros, en esta palabra habitual, ¿solo la Sagrada Escritura? Así es. Sí, a ver, entonces decíamos, la Sagrada Escritura tiene un lugar importantísimo, esencial en la vida del cristiano. Les dije la frase de San Jerónimo que hay que recordarla siempre, ¿eh? Porque aquellos que se dicen cristianos y que quieren ser cristianos, es un aliciente para ellos, ¿no? O sea, no es algo solamente indicativo, sino es un aliciente, ¿no? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Tremendo. ¿Ya? San Jerónimo dirá otra cosa más. La Escritura toda entera, ¿no?, nos habla de Cristo o es Cristo el que nos habla. Eso es otro dato también muy bonito que creo que nos ayuda a iluminar también lo que es la lectura bíblica y lo que también nos ayudaría a nosotros nos exhortaría a nosotros nos motivaría, ¿no?, a leer la Sagrada Escritura. Ahora, somos una religión del libro porque en España, no hace muchos años, salieron a hablar, ¿cierto?, determinadas personas para hablar de las religiones del libro. Y entonces hablaban de judíos, porque tienen su libro sagrado, ¿no?, el Talmud, de los musulmanes, que tienen también como libro sagrado el Corán, y después hablaban de los católicos o los cristianos, decían ellos, que tienen como su libro sagrado la Escritura, ¿no?, la Biblia. Y esto no es tan así. O sea, si bien para nosotros es esencial la Sagrada Escritura, pero nuevamente te decía, por eso es que lo que hacía era primero agarrar un librito, ¿no? Agarras tú la Biblia, y agarrando la Biblia, la primera cosa que tienes que ver es, a ver, cuando agarras un libro, ¿cierto?, y lo hojeas, la primera cosa que vas a ver es que este libro tiene un montón de autores. En su índice, digámoslo así, en su índice, hay un montón de autores. O sea, no solamente es un autor. Cuando tú quieres ver un buen libro, ¿cierto?, tienes que ver qué autor es. Tienes que fiar del autor, o sea, porque no vas a leer cualquier cosa, ¿no? O sea, decía el padre Castellani
solamente hay tiempo para leer, o sea, solamente tenemos tiempo para leer a los mejores. Entonces, no vas a perder tu tiempo leyendo cualquier pasquín, ¿no? Entonces, bueno, cuando agarras la escritura, la Biblia, que es un libro, por supuesto que es mucho más que un bestseller, tú encuentras muchos autores. Entonces, la primera cosa que te preguntas es, ¿quiénes son estos autores? O sea, antes de saber lo que ellos están escribiendo, si tienes un espíritu crítico, ¿cierto?, frente a esto, ¿quiénes son estos autores? ¿De dónde vienen? ¿Quién los patrocina? Entonces, la escritura inmediatamente, o sea, no hace falta hacer 2, 3 pasos, sino inmediatamente te pone en conexión con quién es quien atestigua la escritura como palabra de Dios. Porque los cristianos creemos y profesamos que la Biblia es palabra de Dios. Pero aquí yo no veo que sea Diosito, no dice aquí. Autor. Por ejemplo, el libro de Diosito. ¿No? ¿Se entiende, no? Acá está el libro de Samuel, está el Levítico, está el libro de los Reyes. Así es. Está el Evangelio de San Mateo, está el Evangelio de San Lucas, están los Hechos de los Apóstoles, están las cartas de Santiago, están las cartas de San Pedro. O sea, acá en este libro no me está diciendo Diosito te está hablando. O sea, no hay un libro que diga el libro de Diosito. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Muy bien, muy bueno. Muy bien. Sí. Entonces, ¿quiénes son estos autores y por qué decimos que estos autores nos transmiten lo que Dios Todopoderoso nos quiere enseñar? ¿De dónde lo hemos sacado? Por eso te digo, inmediatamente, para una persona que piensa normalmente, claro que está en esto la tradición, porque también en los protestantes hay una tradición, y la tradición que ellos creen es que la Biblia es palabra de Dios. ¿Se entiende? Los hermanos protestantes tienen ese pensamiento. Ellos no cuestionan si eso no es, ellos lo asumieron, la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Los católicos también lo asumimos, pero nos cuestionamos esto justamente para sacar a la luz un elemento que es importantísimo, y es la Sagrada Tradición. O sea que junto a la Sagrada Escritura está la Sagrada Tradición, que es otro elemento más, porque entonces la religión católica no es la religión del solo libro, la religión cristiana no es la religión del solo libro, es la religión del libro y de aquello que te está atestiguando que este libro es palabra de Dios. Y esto es la comunicación del Evangelio, la comunicación de la fe que se dio de manera oral y por eso se le llama tradición de la Iglesia. O sea que junto a la Sagrada Escritura y como fundamentando, sosteniendo que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, está la tradición de la Iglesia, que es lo que se comunicó y se comunica como doctrina de la fe. ¿Qué quiero decir? Vamos a hablar del Evangelio, hablar del Antiguo Testamento sería para otro tema, ¿cierto? Pero hablemos solamente del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se transmitió el Evangelio de Jesucristo? Los primeros años, los primeros 20 o 30 años posiblemente, aunque tal vez menos, la transmisión fue solamente oral. Wow. Solamente oral. Después, por ejemplo, tenemos datos. Papías, ¿no? Papías, un padre de la iglesia, decía en el año 130, Mateo, el publicano, escribió un evangelio, ¿no? O sea, después de predicar el evangelio, junto con su predicación del evangelio, escribió un evangelio en el idioma hebreo, o sea, en el idioma de los semitas, ¿no? Posiblemente no en hebreo, sino en arameo, ¿no? O sea, en el idioma de los semitas, dice. O sea, en el idioma original, en el idioma que habló Jesús. Esos textos nosotros no los encontramos. Nosotros los textos que hemos encontrado son los textos griegos. Pero claro, es bastante lógico entender, esto es un dato que dice Papías, ¿no? Es bastante lógico entender de que si San Mateo era un hebreo y hablaban arameo en el tiempo de San Mateo, escribir el evangelio en arameo, porque además, cuando uno empieza a hacer los estudios ya propiamente del evangelio de San Mateo, se da cuenta que el evangelio de San Mateo es un evangelio escrito para los judíos. Si es que uno ve desde el principio, ¿no? Genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Un pagano o uno de nosotros, ¿qué le interesaría saber la genealogía de Jesucristo? O sea, así de primera mano. No empezarías así. O sea, si tú fueras un pagano que conoce un converso, que conoce a Jesucristo, ¿no? Desde afuera, no te interesaría tanto la religión judía, la tradición judía, la costumbre judía. Pero él no, Jesucristo es hijo de Abraham, hijo de David, ¿no? Y entonces empieza con las genealogías, las 14 hasta David, las 14 hasta la deportación, las 14 hasta José. ¿Cómo? ¿Por qué hace una cosa así? Porque les está hablando a los judíos. Tienen que reconocer lo que es el Mesías porque así lo había profetizado la Sagrada Escritura.
Entonces, le habla a los judíos. Y así hay un montón de textos y un montón de cosas que San Mateo que escribe y que lo entienden de primera mano aquellos que han vivido como judíos, es decir, los que han vivido dentro del pueblo de Israel y en Tierra Santa. Entonces dice Papías esto, ¿no? El evangelio que encontramos lo escribió, o sea, después de predicarlo junto con la predicación, lo escribió Mateo, el publicano, y lo escribió, ¿no?, en el idioma de ellos. Ujú. Muy bien, entonces tenemos ese dato, en el año 130, no ha pasado muchos años de la predicación del evangelio, pero la primera cosa que se hizo fue la predicación, y después se escribió el texto. Entonces, ¿cómo saber que este texto es original? Que este texto es lo que enseñó Jesús. Hablamos de los evangelios. Por eso la escritura del Antiguo Testamento tiene también otros elementos importantes, pero me refiero concretamente al evangelio. ¿Cómo sabemos que el evangelio que nos está diciendo este libro, que los textos que están diciéndonos estos libros de Mateo, de Marcos, de Lucas, cómo sabemos que esto es la palabra de Dios? Por el testimonio de otros, ¿no? En este caso, por Exacto. ejemplo, San Que Papías. es lo que predicaba la iglesia, es lo que predicaba siempre. Por eso es que los cristianos fácilmente deducían, este es evangelio canónico, este es evangelio apócrifo, este no es evangelio de Jesús. Acá nos están vendiendo nos están estafando, no es algo correcto. Este no es Brevemente, padre, palabra apócrifo, ¿nos podría recordar el significado? Sí, apócrifo es un texto, ¿cierto? Que si bien no significa falso, significa que no es original del autor. ¿Ok? Porque hay algunos textos de los apócrifos que la iglesia los recoge como verdaderos, como por ejemplo los nombres de los papás de la Virgen María, San Joaquín y Santana. Entonces, hay algunos otros datos no son de fiar, pero otros datos sí. Pero ¿cómo? En cambio, en la Sagrada Escritura, en los textos de los evangelios, todos los datos son de fiar. ¿Y cuál es la razón? Porque esa era la predicación de los apóstoles. O sea, ese es el elemento importante para darse cuenta si el evangelio era canónico, o sea, si era verdadero y venía del apóstol, y era cristiano y venía de, ¿no? O sea, no solamente cristiano, sino que venía del apóstol, era original, o si era un texto alternativo que tal vez lo escribió otro y que puso San Mateo, ¿se entiende? O que puso Santiago, o que puso San Pedro, o cosas así, ¿no? Entonces, tenemos esto. ¿Cómo nos damos cuenta que estos evangelios son los evangelios de los apóstoles? Porque la comunidad cristiana escuchaba a los apóstoles y escuchaba lo que les decía. Entonces, cuando escuchan el libro, claro, escuchan porque muchos solamente podían escucharlo, no podían leerlo. Así es. Te digo que en ese tiempo había muy pocos ejemplares y estamos hablando del siglo I, siglo II, cuando empezaron los evangelios, ¿no? Siglo I, digamos, el último evangelio fue el de San Juan, que ya está casi terminando el siglo I, pero todos escribieron en el siglo I, o sea, del año 33 hasta el año 90, ¿no? Ahora, la gente que escuchaba los evangelios, los escuchaba y los reconocía, sí, porque así predicaba Mateo, porque así predicaba Lucas, porque así predicaba Juan, porque así predicaba Pedro, ¿se entiende, no? Claro, le daban como la veracidad, o lo autentificaban, no sé, como que el mismo pueblo, digamos, la misma iglesia, la gente, claro, los creyentes. Exacto. Y principalmente los que habían dejado los apóstoles como observadores, como los guardianes del rebaño, como los guardianes de la familia de Dios, de la iglesia, que eran los obispos, claro, que eran los presbíteros. Claro. Entonces, claro, no solamente estaban los fieles, Ajá, sino estaban los presbíteros y los obispos, que habían escuchado, habían hecho escuela a los apóstoles allí. Pablo había predicado en un montón de lugares, Juan había predicado en un montón de lugares, en Éfeso, qué sé yo, en sus iglesias, ¿no? Esmirna, etcétera, etcétera. Y ahí, o sea, ellos cuando escuchaban el evangelio, sí, esto es lo que Juan nos decía. Pero si escuchaban un evangelio distinto, ¿no? Que Jesús, por ejemplo, de niñito, sopló de una palomita que se había muerto y la resucitó, uno dice, bueno, esto no lo predicaban los apóstoles. Claro. ¿Se entiende, no? Sí, sí, entonces, sí. Eso es una cosa en duda. Y, ¿me dejo entender? Sí, padre Pierre, y perdone que insista para tampoco intentar retrasarle más, pero me surge la pregunta. A veces escuchamos o leemos por allí esta confrontación que ni siquiera sé si está adecuadamente planteada y como que no caigamos en la trampa, ¿no? Pero a veces te presentan esto, iglesia o palabra de Dios, ¿no? Como confrontada. Permítame que le plantee nuevamente esto para insistir. Es más, yo te lo agudizo más, porque los hermanos separados siempre dialectizan, ¿no? Nosotros tenemos la Biblia
y los católicos tienen el catecismo. Los católicos no agarran la Biblia, agarran el catecismo. Pero cuando uno agarra el catecismo, ¿ok? Agarra la escritura, porque el catecismo lo que hace sencillamente es desarrollar lo que la escritura nos enseña. O sea, el catecismo sencillamente es un comentario y explicitación de los textos bíblicos. Entonces, cuando tú agarras el catecismo, no estás ofendiendo a Dios, no estás faltando a la escritura. Si alguno agarra el catecismo, o sea, hablo del catecismo de la Iglesia Católica como catecismo, podríamos decir, base de todos los otros catecismos. Si uno agarra el catecismo de la Iglesia Católica, vayan ustedes a ver, realmente no he tomado yo no me he tomado el tiempo, vayan a ver ustedes la cantidad de citas bíblicas que hay. Sí, Es inmenso, porque además cada cosa que dice el catecismo está anclado en la Sagrada Escritura. así es. Tiene como base la Sagrada Escritura. Entonces, no es que nosotros desconocemos la Sagrada Escritura por el catecismo, que preferimos el catecismo a la Biblia. No, no es así. Pero ciertamente, cuando leemos textos bíblicos, a veces nos hace falta alguien que no lo sepa interpretar. Y eso es bíblico. Te voy a contar una escena de los Hechos de los Apóstoles. A ver. Iba un eunuco, ¿no? Oh, que era, digamos, un dignatario y que venía de la reina de Candaces, ¿no? Un dignatario de la reina de Candaces, que andaba por la Palestina, y el diácono Felipe, ¿no? De repente dice que fue llevado por Dios, fue trasladado por Dios, ¿no? Hoy día le llaman a ese tipo de cosas traslaciones, ¿no? Dios, o sea, es un milagro, ¿no? Lo trasladó Dios a ese lugar donde estaba este eunuco. Y entonces el eunuco iba leyendo y Felipe iba escuchando lo que iba leyendo. El eunuco iba leyendo en voz alta los textos de Isaías. Y entonces le dice Felipe, ¿sabes de quién están hablando? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Mira, eso es bíblico. Por amor al Señor, por eso es que cuando los hermanitos protestantes, ¿no? nos dicen, ¿no? Que ustedes agarran los catecismos y que los padres, ¿no? Que la historia, ustedes prefieren la historia a la Biblia. Eso es mentira. Pero ciertamente cuando tú agarras la Biblia de crudo y empiezas a leer textos, hay muchas cosas que no entiendes. Entonces, ¿a quién vas a recurrir? Recurres, por supuesto, a la oración, pero también recurres a aquellos que entendieron la Biblia, aquellos que predicaron de la Sagrada Escritura y aquellos que son los que te atestiguan que estos textos son la palabra de Dios. Claro. Porque es lo que Jesucristo predicó, porque es lo que la iglesia enseñó toda su vida, todo su tiempo, y que está resguardado, ¿no? Y que está custodiado por el magisterio de la iglesia. O sea, siempre gracias a Dios hemos tenido esto. La Iglesia Católica ha tenido la Sagrada Escritura, ha tenido la tradición que está diciendo lo mismo que dice la Escritura, solo que te la atestigua, ¿no? Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la Sagrada Escritura está unida a la tradición de la Iglesia y el magisterio, que es el que te dice, sí, esto es tradición verdadera, esto no es tradición verdadera, porque el magisterio siempre estuvo, por eso la sucesión apostólica de los papas, ¿no? Y el magisterio de los obispos, unidos al papa, que han manifestado siempre que la existencia de la Escritura es algo que viene divino, por inspiración divina, por supuesto, y es palabra viva de Dios, y es palabra actual de Dios, pero esto es así porque es lo que Jesús predicó. Jesús no escribió ningún libro. Los que escribieron los libros de Jesús fueron los apóstoles, los evangelistas. Entonces, eso es importante decirlo. Cristo se ha servido de seres humanos. Así como Dios se sirvió de la encarnación de su Hijo para librarnos, para darnos la vida eterna, así también Dios se sirvió de algunos hombres que han escrito, movidos por inspiración divina, para que llegase a nosotros la palabra viva y eficaz de Dios. Eso es lo que creemos los cristianos. Eso creemos los católicos y eso lo hemos creído desde siempre. Por tanto, ¿la Biblia es un libro sagrado? Por supuesto, lo creemos con toda la fe y lo profesamos así. Pero sabemos que el fundamento de la Escritura, el fundamento de la Biblia, yace, ¿no? En aquellos testigos de la Biblia, en aquellos testigos de la palabra de Dios. Y esos son los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, los obispos, ¿no? Los presbíteros y la comunidad cristiana. Entonces, eso es muy importante como para empezar, ¿no? Como para empezar. Me parece importantísimo y con esto le tengo que invitar a la siguiente pausa. ¿Cómo se va el tiempo hablando de temas tan interesantes y tan bonitos? Y también queda claro, Padre Pierre, ¿verdad? Que esta comunidad es la que custodia, esta primera comunidad es la que custodia
esta palabra de Dios, porque nada más con este primer encuentro que usted nos dice con nuestra Biblia, que la debemos tener en mano, pues uno ve esa lista de autores, como usted decía, y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué son, qué sé yo, 45, 44 del Antiguo Testamento? ¿Y por qué no son 30? ¿O por qué no son 5? ¿Cómo fue eso? Lo mismo el Nuevo Testamento, que son 27 o 30, pero ¿por qué no fueron solo 3 o 4 evangelios? Y uno podría, con ese espíritu crítico y objetivo que usted decía, si uno quiere tener ese primer encuentro. Le tengo que invitar a esta siguiente pausa. ¿Le parece, Padre Pierre? Muy bien. Nuevamente voy a suplicar al control técnico que nos ponga una pausa brevísima para poder continuar, ya que nos queda mucho con el Padre Pierre de intentar compartir, y les animamos a que tengamos nuestra escritura a la mano y dejen sus consultas y preguntas en nuestro teléfono, en Arequipa, el 945-413-888. Y en el momento, si ustedes ven esta retransmisión en otro momento, en internet o en la programación, pues pueden dejarlo también en internet, por ejemplo, en sus comentarios. Las dudas o consultas se las haremos llegar a nuestro invitado el día de hoy. No se muevan, que enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios con la visita remota, pero está aquí con nosotros el Padre Pierre Martínez Valencia. Ya le conocen muchos de ustedes, con qué profundidad y la explicación que nos da los temas que comparte con nosotros. Estamos hablando ahora de la Sagrada Escritura y tantos recovecos y cosas que hay que ver, y se nos ha ido el programa, este último bloque. Padre Pierre, gracias por estar con nosotros. ¿Por dónde podemos dejarle a los amigos de NSE también algo así concreto, pero de lo interesante que es este tema, y que si hace falta, pues nos vamos a reunir en otra ocasión, Dios mediante, también para continuar, no se preocupe? Así es. Mira, a ver, ya entonces se ha enmarcado un poco el asunto, ¿no? Nuevamente vuelvo a decir, tomo el libro y veo que hay muchos autores, a esos autores posiblemente no los conozco, entonces tengo que decir, la primera cosa, a ver, ¿qué puedo encontrar aquí? Puedo encontrar lo que nos enseña ya los principios del estudio de la escritura, dos testamentos, ¿no? O sea, dos tipos de libros distintos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Entonces tengo que preguntarme, ¿los del Antiguo Testamento de dónde vienen? ¿Por qué se originan? Tú hablabas un poco de la cantidad de libros. En realidad la Biblia entera tiene 73 libros, ¿no? Entonces, hay libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento. Y en esto te cuento, ¿no? Hay, porque en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, los hermanos protestantes le han sacado libros a la Biblia, Ajá. porque es la verdad, le han sacado libros a la Biblia, porque la Biblia que ellos agarraron era la Biblia católica. Pero ¿qué sucede? En el Antiguo Testamento habían dos versiones de la Biblia. La Biblia hebrea, que es lo con la que al final se quedaron los judíos y que actualmente la tienen, ¿no? La Torá, el Nevim y el Ketuvim, lo que conforma la Mishnah, le llaman ellos, y que conforman 39 libros. Pero en las traducciones de la Biblia, una traducción muy popular y que era la que se utilizaba principalmente en el tiempo de Jesucristo, era la Septuaginta, o la Biblia de los 70. ¿Cuál es la cuestión de esta Biblia? Es que, acuérdate de que los hebreos dejaron de hablar hebreo, por las deportaciones, Claro. por un montón de factores, dejaron de hablar hebreo. El hebreo, claro, a ver, dejaron de hablar hebreo de manera coloquial. Siempre lo tenían los rabinos, siempre lo sabían, siempre leían la Biblia en hebreo, ¿no? Es como cuando uno agarra los textos de latín. La gente común y corriente no le entiende latín, pero los que se han puesto a estudiar agarran a San Agustín en latín y lo leen, agarran la Suma Teológica y la leen, ¿me entiendes? Entonces, pero la gente de a pie no sabía hebreo, no conocía hebreo. De hecho, un dato, cuando Jesucristo dice en hebreo,
utilizando el texto bíblico, ¿no? Del Antiguo Testamento, porque era una profecía cumplida en Cristo. Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente común y corriente, el populacho, no los sumos sacerdotes, pero el populacho que decía, está llamando Elí. Es verdad. ¿Se entiende? Es verdad. Sí. ¿Se entiende? Porque no entendían hebreo, entendían griego y hablaban arameo. Entonces la Septuaginta es una Biblia traducida al griego por parte de rabinos judíos antes del tiempo de Cristo. ¿Y por qué nosotros utilizamos esta Septuaginta? Porque es la Biblia que utiliza Jesucristo. Ah, sí. Cristo, cuando predica el Evangelio, cuando habla de los textos bíblicos, cuando retoma los textos bíblicos, cuando Jesucristo nos predica los textos bíblicos de los que está referenciándose es de la Septuaginta. De la versión griega del Antiguo Testamento. Claro, la versión griega, exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la versión griega y la versión hebrea? Que la versión griega tenía no 39 como la versión hebrea, sino que tenía más libros, ¿ya? 46 en total. A esos libros, por eso es que le llamamos los deuterocanónicos, ¿ya? Entonces, la versión hebrea, de los rabinos hebreos, ¿cierto? Era de 39 libros. La versión de la Septuaginta que utilizaba Jesucristo y el vulgo, la gente, o sea, la cantidad de los hebreos de su tiempo utilizaban esa Biblia, era la común. Después los hebreos se pondrán en un concilio que hicieron posterior a Jesucristo, justamente por el cristianismo, dejaron de lado la 70 y se quedaron con la hebrea. Y por eso que ellos quedaron con los 39 libros. Entonces, los hermanos protestantes, cuando toman la Biblia, ¿no? Entonces ven que en la Biblia están estos textos y piensan que estos textos son textos añadidos por la Iglesia Católica y no son textos añadidos por la Iglesia Católica. O sea, no es que la Biblia Católica le agregó libros, no, es al revés. Los hermanos protestantes se quitaron los libros porque eran los libros de la Septuaginta que la utilizó Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la autoridad? ¿Por qué razón nosotros decimos que, por ejemplo, ¿no? que el libro de Tobías? ¿Por qué razón decimos, por ejemplo, que el libro de Jonás, ¿no? Algunos extractos del libro de Daniel son textos que son sagrados, que son textos canónicos, porque Jesucristo los utilizó. Claro. Porque Jesucristo utilizó esa Biblia. Y no solamente porque se utilizó, porque Jesucristo utilizó esos textos. O sea, la autoridad que tenemos los católicos de esto no es porque nos gusta, porque son bonitos, ¿no? Porque hablar de, por ejemplo, no sé, hablar de textos, ¿no? ¿Cómo se llama? De los deuterocanónicos nos agrada, ¿no? Nos agrada, ¿no? El Eclesiastés, el Eclesiástico, nos agradan esos textos. Sino es porque Cristo los ha usado en su predicación. Y los cristianos siempre los tuvieron como sagrados. ¿Se entiende? Las comunidades cristianas los tenían como sagrados. Entonces los usaban. Siempre los usó la iglesia. Los protestantes, al cortar con la iglesia, ven esos libros, no son novedosos, no están en el canon de los hebreos, no están, entonces no son bíblicos. Y no es así, ¿ya? Muy bien dicho, muy bien aclarado, padre. Claro. Ahora, el Nuevo Testamento, uno sigue revisando la Biblia, ¿no? Y encuentra en el Nuevo Testamento, ¿cierto? También una cantidad de libros que son 27. 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo, cartas de Santiago, cartas de San Pedro, cartas de Judas, cartas de Juan. Y al final el Apocalipsis, ¿cierto? 27 en total. Eso encuentra uno, ¿ya? Entonces, más o menos como para hacer el esquema de la Sagrada Escritura, una parte que anhela la llegada del Mesías, en donde Dios ha hecho un pacto, una alianza con un pueblo de Abraham y sus hijos, nietos, bisnietos y demás descendientes, en el cual se espera la llegada de un descendiente, de un rey llamado David, que vendrá y con poder y que hará que los hombres, ¿no? Vivan en una paz duradera y que hará la reconciliación de Dios con los hombres y cambiará los corazones de los hombres. Todo eso son profecías, ¿no? Y después una segunda parte en donde se dice, ya llegó, ya está aquí. Ya ha habido un hombre que lo ha atestiguado desde el inicio, se llama Juan Bautista. Y entonces él ha habitado entre nosotros y ha sido una luz que ha iluminado al mundo, ¿no? Aunque las tinieblas no querían recibirla. Y entonces él ha dejado para la posteridad y para su segunda venida un grupo de personas que tienen algo especial, que no es otra cosa que su propio poder, que no es otra cosa que la gracia
¿cierto?, que se entrega a los hombres por medio de la santificación que se da en los sacramentos, por medio de la coinonía, que es esa comunión que se da, ¿no?, entre los cristianos, y por medio de esa enseñanza del Evangelio, que es la buena noticia y que es gracia para todos los hombres. Eso es lo que encontramos nosotros en la Escritura. Eso podemos decir que es lo que en globo, ¿no?, tenemos en la Escritura. ¿Y los hermanos no católicos también han tenido alguna confusión con el número de libros del Nuevo Testamento? Hay algunos libros del Nuevo Testamento, algunas cartas que no las toman en cuenta, pero o sea, ya ahí se ve un poquito no digamos malicia, pero sí un poquito de arbitrariedad de su parte, ¿no? Correcto. Porque como no les gustaba, ahí sí, eso sí es cierto. Ah, Santiago, por ejemplo, ajá, Santiago habla de la fe y de las obras, sí, pero Lutero, que es el que comienza, el que da el puntapié inicial digamos, a la teoría, ¿no?, de la fe sin las obras, de la sola fe, porque así como los protestantes tienen la sola Biblia, ellos también tienen la sola fe, ¿cierto? Entonces, como Santiago dice cosas en contra de las que dice Lutero, entonces lo sacamos a Santiago, no lo vamos a sacar a Lutero, lo sacamos a Santiago, ¿se entiende? Entonces, así como eso, muchos otros elementos, porque ellos dicen, como se contradice lo que dice Santiago a lo que dice San Pablo, porque San Pablo habla de la fe, digamos, que no nos justifican las obras, sino la fe. Pero Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Como si hay contradicción y la Biblia no puede haber contradicción, entonces lo sacamos a Santiago. Nos quedamos con San Pablo y lo sacamos a Santiago. Podrían haberse quedado con Santiago y dejar a San Pablo, pero como eran luteranos, se entiende, ¿no? Porque ya si se trata de sacar libros porque me gustan, porque estoy afín a tal cosa, ya es otra cosa. Pues es otro digamos, ya ahí no hay una cuestión de razonamiento, sino que hay una cuestión de partidarismos, ¿no? Qué delicado, qué delicado. Es por eso, ¿no? Ajá. Y nosotros en casa, padre, con toda esta explicación también tan importante, ¿no? Tan importante, eh, ¿cómo podemos seguir este primer encuentro con nuestra Sagrada Escritura, que ya la hemos encontrado en casa? Muy bien, muy bien. Entonces, o sea, lo que he hecho yo aquí es dar unas explicaciones, inclusive tal vez apologéticas, sobre el tema de la escritura. Y está Pero muy decíamos, bien. agarramos la escritura, ¿cierto? Vemos los libros. Sabemos que ¿quién respalda estos libros para que sean palabra de Dios, para que nosotros entendamos que son la palabra de Dios? Es la iglesia, es la tradición, Muy es la bien. predicación que siempre hizo la iglesia, ¿cierto? Lo que nos enseña la iglesia es lo que está aquí en la Biblia. Por eso es que nos guiamos, nos fiamos de la Biblia, y la Biblia, digamos, también sostiene a la iglesia, ¿no? Y mantiene a la iglesia en la misma fe. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos los consejos de San Jerónimo. San Jerónimo es el patrono, digámoslo así, de los estudios bíblicos, ¿no? San Jerónimo decía, para leer la Biblia hay que leerla siempre en el mismo espíritu en el que fue escrita. O sea que cuando yo leo la Biblia, no la puedo leer como si fuera un libro más, como si yo agarrara las historias de Julio Verne, ¿no?, y me pusiera a leerlas, Ujú. sino que tengo que leerlas dejándome iluminar, dejándome llevar por el Espíritu Santo, porque la lectura bíblica también es una oración. Ahora, yo puedo utilizar los textos bíblicos para poder hacer análisis crítico. La exégesis bíblica hace justamente eso, es un estudio hermenéutico muy importante, científico de la Sagrada Escritura, muy importante. Pero la Biblia no es solamente para hacer exégesis, para hacer estudios hermenéuticos. La Biblia es para rezar. La Biblia tiene actualidad, porque justamente al saber que la Biblia es la palabra de Dios, no solamente la Biblia le habló a San Mateo, le habló a San Marcos, no solamente la Biblia le habló a los cristianos de Corinto, no solamente la Biblia le habló a los cristianos de Roma, sino la Biblia me habla también hoy día a mí. Y tiene cosas para decirme, que propiamente no es la Biblia, sino es el Señor el que me dice esas cosas a mí, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Eso es una frase de un salmo, ¿no? Claro. O sea, ¿podría pasar que yo lea la escritura y me pase de largo? O sea, una lectura meramente, qué sé yo, literaria. Bueno, muchos han leído la Biblia y no con espíritu de fe. Muchos han leído la Biblia solamente para refutarla, para decir, la Biblia se opone a la ciencia, la Biblia tal cosa. Sí, O sea, sí. uno puede tener, por eso digo, si quieres leer la Biblia y sacar fruto, tienes que ponerte en oración. La Biblia te habla de las cosas de Dios y te hace escuchar lo que Dios quiere decirte. Este es otro dato interesantísimo, que más bien es actual, ¿no? La Biblia no es un libro histórico-biográfico, no es así la Biblia, más bien es un libro que nos habla de la historia de la salvación. Es un libro histórico-salvífico, pero no es un libro histórico. Entonces,
Si tú quieres, por ejemplo, encontrar en la Biblia, ¿no?, los elementos del átomo, no los vas a encontrar. Ajá. Si tú quieres leer en la Biblia, por ejemplo, cómo es que Dios creó a los dinosaurios y los exterminó, no lo vas a encontrar. De eso no te habla la Biblia. Si quieres saber tú, no sé, cómo vivieron los fenicios, ¿no?, en la Sagrada Escritura, no lo vas a encontrar. Inclusive, por eso, como decía yo al inicio del programa, ¿no?, hay cosas que nos encantarían, a mí me encantaría saber, les soy sincero, me encantaría saber sobre la Virgen María. ¿Qué pasó después? ¿Dónde fue después la Virgen? ¿Cómo acompañaba? Nos imaginamos, o sea, nos podemos argumentar, podemos especular cosas, pero datos, eso quiero decir, ¿no?, los datos que nos da la Biblia, ese dato que decía, los hermanos se reunían con María, la madre de Jesús, ¿no? Así Eso es. es un dato importantísimo. Pero después, ¿y qué iba pasando después? Y esa tradición que dice que la Virgen se fue a Éfeso con San Juan y con Santa María Magdalena, ¿será cierta, no será cierta? ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Me encantaría, pero bueno, esas son cosas históricas. Son cosas históricas. Pero acuérdate que la Biblia es un libro histórico salvífico. Quiere la salvación de Dios. Esas historias son muy bonitas, pero lo que te lleva a la salvación de las almas, lo que te lleva a la conversión, lo que te lleva a la salvación, a tu encuentro con Dios, eso es lo que Dios quiere concretamente. En el cielo sabremos qué más hizo la Virgencita, cuántas cosas más hermosas habrá hecho. Pero aquí en esta tierra, lo que te sirve para tu salvación, eso lo puso Dios en la Escritura. De hecho, San Juan dice, ¿no?, si del mismo Cristo nos pusiéramos a escribir todo lo que hizo y lo que dijo, no Sí. alcanzarían los libros de la tierra. Entonces, eso es, ya te dice concretamente a qué se está refiriendo la Sagrada Escritura, ¿no? Increíble, increíble, padre. Y bueno, se me ocurre también los minutitos que quedan que usted quiera como resumir, quizá más bien enfatizar algún punto. No sé si está usted también de acuerdo, he escuchado, leído algo al respecto, que por ejemplo, a mí me llama la atención, los mismos misterios del rosario son como pasajes bíblicos, en realidad son pasajes bíblicos y es como tener una cercanía a la Sagrada Escritura también sencilla, asequible, no del todo total, hay que ir al texto siempre, pues que podamos, a los libros, etcétera, pero a mí me llama mucho la atención y en eso la Virgen, ¿no?, que nos conduce a Cristo, como siempre es. Padre, este minutito que nos queda, dos, Muy, muy, qué querría usted enfatizar quizá? sí, sí, muy, muy cierto lo que dices tú. Yo decía al principio, ¿no?, quien va a misa los domingos y todos los Ujú, días, sí, escucha la Escritura. Pero también lo que dices tú es muy claro y sensato. Quien reza el rosario todos los días también va a la Sagrada Escritura. Porque lo que los misterios del rosario nos manifiestan es lo que pasa en la Sagrada Escritura. Es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Entonces, los cristianos, y esto es muy antiguo, porque nuevamente te digo, nosotros no somos cristianos a partir de la década del 50, de la década del 60, a partir del Concilio Vaticano II. No somos cristianos. Somos cristianos desde el año, digamos, 33, ¿no?, en que Cristo murió, resucitó por nosotros y subió al cielo y dejó a la iglesia, ¿cierto? Desde ahí somos cristianos. O sea, los apóstoles un poquito antes, pero el resto desde allí, ¿cierto? Desde ahí empezó el cristianismo. Entonces, ¿cuándo hemos empezado a tener la posibilidad digamos, de tener en nuestras bibliotecas a la Biblia? No hace muchos años, no hace muchas décadas. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a tener la Biblia? Desde siempre. Entonces, ¿cómo se alimentaban esos primeros cristianos? Claro, estaban, como dicen los Hechos de los Apóstoles, ellos se reunían los primeros días de la semana a la escucha de los apóstoles, ¿no?, de lo que los apóstoles enseñaban, a la fracción del pan, a la oración conjunta. Bueno, eso es lo que hacía la iglesia siempre. Y entonces, los textos escriturísticos eran elementos que la iglesia tenía para poder seguir alimentándose, ¿no?, de la palabra de Jesús y de la enseñanza de Cristo, de la enseñanza del Evangelio. Entonces, Ajá, es eso lo que tenemos que vivir hoy día, ¿no? claro, La oración, la piedad, por supuesto, pero también, como dije al inicio, es importante que también vayamos y hagamos caso a lo que ese ángel posiblemente le dijo a San Agustín, ¿no? Toma y lee. No dejes de bellísimo, lado la escritura, ¿no? Toma y bellísimo. lee, pero léela con espíritu orante, en el mismo espíritu en el que fue escrita. Pídele la gracia al Espíritu Santo para dejarte imbuir, ¿no?, de la palabra de Dios. Y cuando tengas dudas, cuando tengas alguna dificultad, cuando tengas alguna preocupación digamos, de los textos escriturísticos, pregunta. No te quedes con las dudas. Pregunta evidentemente a la Madre Iglesia, que ella es la que te enseña, ella es
la que te da los indicios como para poder entender mucho mejor la palabra escrita de Dios. Qué bello, qué bello. Padre Pierre, punto final, el tiempo nos ha ganado. Vamos a coordinar con la producción, si nos permite continuar, porque ha quedado bastante material. Vamos a intentar organizarlo y le pedimos a usted, por favor, que nos regale la bendición para todos los amigos de NS. Muy bien. El Señor esté con Con ustedes. tu espíritu. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Pierre Martínez Valencia, que nos suele acompañar con algún tema, y a los amigos de NIC también. Gracias por estar con nosotros. Si Dios quiere, nos encontramos en otro Hacia el Encuentro con Dios. Hasta pronto.